Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Espero que se encuentren excelentemente bien. Gracias por haber dado clic a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer un cambio de aceite. Te voy a mostrar cómo hacerlo y también te voy a decir cuáles son las informaciones importantes que debes tomar en cuenta al momento de hacer un cambio de aceite correctamente. Es muy importante partir desde lo que nos indica hacer el fabricante. Para eso vamos a utilizar el manual de usuario, en donde vamos a poder encontrar las características de nuestro motor. Y pues para saber qué aceite utilizar debemos saber primero cuál es el modelo de nuestro motor. Tenemos que saber además de eso cuál es el tipo de motor con el que cuenta nuestra plataforma, nuestro automóvil, la capacidad de llenado cuando utilizamos el filtro y cuando no lo utilizamos. Además, el manual nos indica cuál es la viscosidad recomendada por el fabricante y los sellos de identificación con los cuales debe contar nuestro aceite en cuestión. También el fabricante pues te sugiere algunos aceites por si no encuentras el adecuado, y en la mayoría de los casos te hace la salvedad de que debes utilizar nueva vez el aceite pues indicado para este tipo de motor en el próximo cambio de aceite. Por otro lado, si no cuentas con el manual de usuario que provee el fabricante, pues en el tapón del aceite generalmente aparece cuál es la viscosidad de aceite y también los sellos con los que debe contar el aceite. Existen tres tipos de aceite: el sintético, semisintético y el mineral. Los usuarios del Toyota Corolla prefieren utilizar el aceite sintético, ya que este ofrece una mayor protección al motor, además de que sirve para controlar las altas temperaturas, la anticorrosión y ayudan a disminuir el consumo del combustible. Por ende, genera una mayor protección y un mayor rendimiento del motor, además de que nos ayuda a reducir las emisiones de CO2 y por ende disminuye la contaminación que suelta nuestro vehículo. La duración entre cambio y cambio de aceite pues va a variar dependiendo de la plataforma que utilices. A gran escala se utilizan reglas generales, por si no cuentas con el manual, que te indican que cada 5000 kilómetros debes cambiar el aceite de tu motor. En la actualidad existen aceites sintéticos que te pueden proteger el motor incluso hasta más de 10.000 kilómetros, pero generalmente el fabricante recomienda hacer el cambio entre 8000 y 10.000 kilómetros si utilizas aceite sintético. Si por el contrario utilizas aceite mineral, es muy importante que preventivamente cambies el aceite antes de los 5000 kilómetros, y si el vehículo no tiene tanta movilidad, entonces antes de los 3 meses. En mi caso, el aceite que voy a estar utilizando pues me ofrece 5000 millas de protección. Es un aceite sintético y, como anteriormente vimos en las recomendaciones del fabricante, tiene los sellos de certificación. Además de eso, es el 5W30 como indica el fabricante en el manual de usuario, y en este caso este trae pues 5 cuartos. Para la cantidad que vamos a estar utilizando es mucho más que suficiente, ya que vamos a utilizar 4.4 cuartos, casi 4 cuartos y medios, debido a que vamos a cambiar el filtro y por ende pues demanda una mayor cantidad de aceite. Y bueno, para dicho cambio estaremos utilizando pues lógicamente el aceite y el filtro. En mi caso yo voy a estar utilizando el filtro original. Y pues bueno, es de suma importancia que al momento de hacer este cambio utilicen las piezas que indica el fabricante. Cuando se trata de piezas originales, existen filtros que puedes utilizar y son de muy buena calidad, pero en cuanto a la comparativa, nunca se van a comparar con el original. Estaremos utilizando un embudo, el cual cuenta con un filtrito para evitar que alguna pajita, alguna basurita caiga dentro del motor. Estaremos utilizando una llave de 14 milímetros y también una matraca y un dado de 14 milímetros. Y para desechar el aceite viejo utilizaremos un galón vacío.
Cuando vayan a realizar este cambio, es muy importante que levanten el vehículo de la parte delantera y aseguren muy bien, ya sea con torres de seguridad o con bloques. No olviden que la seguridad es lo más importante. Y bueno, ya debajo del vehículo se van a encontrar con este pequeño tornillito, el cual es un tapón. Este tapón cuenta pues con una cabeza de 14 milímetros, la cual puedes flojar con una llave o con una matraca. Eviten hacer mucha presión, ya que es sumamente complicado si llegan a arruinar la rosca del cárter. Les recomiendo utilizar una caja de cartón o en su defecto varias lanillas o algún trapo viejo para evitar que se les manche el piso si ocurre un derramamiento de aceite. Van a retirar el tapón y dejarán que todo el aceite salga. Además de eso, van a sacar el filtro, el cual se encuentra pues en la parte delantera. Dejarán escurrir todo el aceite. ¿Por qué es importante cambiar el aceite de motor? Pues sencillamente lo más importante es que cuando cambias el aceite de manera preventiva y de una manera adecuada, esto te puede ayudar a limpiar y arrastrar todas las impurezas que se encuentran en el motor, dentro del motor. Por otra parte, te ayuda a mantener en buen estado los cilindros, anillos, pistones, en fin, todas las partes móviles que se encuentran dentro de tu motor. Finalmente, luego de haber seguido todos estos pasos para el cambio del aceite, lo último que vamos a hacer es meter aceite nuevo, y no se basa solamente en meter aceite. Debemos tener el control de qué cantidad de aceite vamos a meter. Para eso hay una manera de comprobar el nivel del aceite adecuado. Más adelante se los voy a mostrar. En mi caso particular, voy a tomar la decisión de meter aceite al filtro antes de instalarlo, y también voy a poner un poco de aceite en donde está el empaque del filtro para evitar que la goma se pegue con el metal del motor de mi auto y así poder pues sacar más fácil al momento del próximo cambio, ya que en mi caso el filtro pues va de manera vertical, no va de manera horizontal como en muchos casos. Luego de eso, y sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramientas, vas a apretar con las manos muy bien. No tienes que apretar exageradamente, pues no es necesario, pero sí debes considerar dar un buen apriete para así no tener fugas de aceite, ni que de repente el filtro pues salga volando. Después de eso vas a llenar el motor tomando en consideración los parámetros iniciales y lo que te indica pues el fabricante. ¿Cómo vas a comprobar que el nivel de aceite pues es el adecuado? Para eso pues sencillamente el fabricante nos indica que debemos sacar la varilla y verificar que el nivel de aceite se encuentre dentro de la escala que trae la varilla al final. Si el nivel de aceite se encuentra en medio de ambos puntos, pues ese es el nivel correcto. Si se encuentra en un nivel muy bajo, pues sencillamente vas a poner más aceite. Y si se encuentra en un nivel muy alto, entonces deberás drenar un poco, quitando el tapón del cárter, sacando un poco de aceite y volviendo a medir una vez más. De todas maneras, te voy a dar un tip que te puede funcionar muy bien. Te recomiendo que enciendas el vehículo y lo dejes encendido al menos 5 minutos. Luego de transcurrido ese tiempo vas a recorrer todas las marchas. Eso es para que el aceite pues recorra todo el motor
Luego apagas el vehículo, lo dejas enfriar 5 o 10 minutos y así luego de que se enfríe y escurra, pues medirás una vez más para comprobar el nivel correcto del aceite. Luego de hacer todo este ejercicio, pues vas a revisar que no haya ningún tipo de fugas. Te recomiendo además que le des unas cuantas vueltas y que vuelvas a medir para que así no te quede ninguna duda de que estás manejando tu auto con baja cantidad de aceite. Además, otra recomendación que puedo darte es que verifiques el nivel del aceite con frecuencia. En conclusión, después de saber toda esta información, vas a seguir llevando tu auto a un centro de servicio en donde no sabes qué tipo de aceite le están poniendo a tu vehículo. Vas a seguir llevando tu auto donde el mecánico que te dice que por el desgaste es bueno que aumentes la nomenclatura o el número de tu aceite. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, yo que tú me lo pensaría un poquito más. Y bueno amigos, ha sido todo por el día de hoy, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si les ha gustado el video o les ha servido de utilidad, les quiero pedir que me dejen un like y por favor suscríbanse a este canal, ya que voy rumbo a completar los 1000 suscriptores y me serviría de mucha ayuda que se suscriban. Eso me motiva a seguir haciendo videos como estos. Gracias por haberme acompañado, yo soy Melvin Fernández y hasta la próxima.